que se puedan conectar. Correcto. En un segundo. Bueno, pues hoy estamos en la clase de reposición, ya que no pude estar con ustedes el día domingo por situaciones de salud, pero pues hoy vamos a dar inicio a esta clase. Y el día de hoy pues estamos en el capítulo séptimo y vamos a hablar de la sociedad anónima. Me imagino que en el semestres anteriores ustedes ya también tuvieron conocimiento pues como tal ya tuvieron esta materia, ¿no? Entonces ya vieron también parte de este tema de la sociedad anónima y si no, pues ahorita vamos a ir analizándolo y van a tener nuevamente esta oportunidad de nutrirse de esos conocimientos. Importante mencionarles hoy, jóvenes, vamos a tener una actividad que la iba a llevar yo a cabo el día domingo. Vamos a darle lectura y las definiciones y demás de sociedad anónima y les daré un breve espacio para que puedan responder las preguntas y todo es relacionado al tema. Son preguntas muy sencillas y van a ser en sus propias palabras, ¿vale? Entonces, para que pongan atención, si en algo se quedan no le entendí, les vuelvo a repetir para que ustedes tengan oportunidad de responder bien a las preguntas, porque esto también es parte de su evaluación. ¿Correcto? Vamos a estar utilizando por ahí también la ley de sociedades mercantiles, también para que vayan por ahí abriéndola. Ya saben que esa es una de las partes que estamos utilizando. Entonces, vamos a comenzar. Y esto va a ser con la definición de sociedad anónima. La Ley General de Sociedades Mercantiles define a todas las sociedades tomando dos elementos en cuenta. El primero es el nombre bajo el cual se constituye, es decir, una razón o una denominación social. Y el segundo es el tipo de responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad. De esta manera, en el artículo 87 de esta ley, define a la sociedad anónima como la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Vale? Esto lo encuentran en el artículo 87 y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Me pueden abrir, por favor, por ahí la ley para darle lectura? ¿Qué nos dice? Ley de Sociedades Mercantiles, artículo 87. Buenas noches, maestra. Pau, buenas noches. El artículo 87 de la Ley de Sociedades Mercantiles dice, sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Ojo, entonces está diciendo que se limita al pago de sus acciones. No hay más, y eso vamos a ver más adelante, cuando se disuelve una sociedad, no están obligados ellos a pagar más que el pago que hayan, pues ellos inscrito. Es decir, pues por eso hay una limitación, ¿vale? Esto es importante porque va a venir justo en una preguntita. Y entonces tenemos que la denominación social es la palabra o palabras que identifican a una sociedad. Y según el artículo 88 de la misma ley, la denominación se forma libremente, es decir,
puede utilizarse cualquier palabra o frase siempre y cuando permita distinguir a la sociedad de otras. Y también es necesario que se añada la denominación, la frase sociedad anónima o su abreviatura, que es SA, ¿no? Y esto también, obviamente, lo define el artículo 88. Y la finalidad de esta disposición es indicarle a otros terceros acreedores el tipo de sociedad con el cual se encuentra una relación jurídica, de tal manera que sepan que en caso de insolvencia de la sociedad, los socios no responderán con todo su patrimonio de las deudas sociales, sino que solo serán responsables hasta un monto determinado, lo que les mencionaba. Entonces, a diferencia de otras sociedades mercantiles, la ley es omisa en cuanto a las sanciones que corresponden en caso de que no se especifique que la sociedad está constituida como una sociedad anónima. Sin embargo, comúnmente se considera que tal omisión no da lugar a una sanción alguna. Y luego tenemos la responsabilidad limitada de los socios. Y bueno, pues vamos a comenzar diciendo que la palabra responsabilidad proviene del latín respondere, que significa responder, y en términos coloquiales, pues la responsabilidad se entiende como la acción de asumir las consecuencias de los actos propios. En términos jurídicos, la responsabilidad es una obligación de responder por el cumplimiento de un deber o de otra obligación. En este sentido, la responsabilidad se entiende como una obligación de segundo grado, pues surge de un hecho ilícito, ¿vale? Entonces, la responsabilidad surge y se ha realizado, cuando se ha realizado, perdón, una conducta contraria a la ley, cuando se ha incumplido con una obligación o cuando se ha afectado el derecho de terceros. Entonces, la responsabilidad, por lo tanto, implica la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia de los hechos ilícitos, cualesquiera que sea de su origen. Y los socios tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, aunque el monto varía dependiendo del tipo de sociedades mercantiles. En el caso de las sociedades anónimas, los socios responden con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad hasta el monto de sus acciones. No puede sobrepasar más que el monto de sus acciones, ¿vale? Entonces, la sociedad anónima es una sociedad en la que los socios tienen responsabilidad limitada porque a diferencia de las sociedades de personas, la totalidad del patrimonio de los socios no queda expuesto a terceros acreedores de esta sociedad, sino que hay un límite que está determinado por el monto de sus acciones. Entonces, por ese monto que corresponde al valor de sus acciones, sigue existiendo la obligación del artículo 2984 del Código Civil Federal, que responde con todo su patrimonio porque esta está obligada, ¿vale? Entonces, artículo 2984 del Código Civil Federal nos menciona que debe de responder con todo su patrimonio por esa obligación. Y de las formas de constitución, a diferencia de otras sociedades, existen dos procedimientos para constituir una sociedad anónima. Esto anótenlo por ahí, ¿vale? Ahí, la primera es una constitución simultánea o por comparecencia ante un fedatario público. La primera, ¿vale? Es por constitución simultánea o por comparecencia ante un fedatario público. Y la segunda es la constitución sucesiva o por suscripción pública. ¿Lo tienen? Se los vuelvo a repetir. Sí, gracias. La segunda, constitución sucesiva o por suscripción pública.
y la primera de ellas es la constitución simultánea. Esto es que esta forma de constituirse la sociedad anónima es la más común y requiere de la realización de los siguientes actos. El primero es que los socios fundadores deben comparecer ante un fedatario público para que pues proceda a la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad, y una vez cumplido ese requisito, la escritura constitutiva debe inscribirse ante el registro público de comercio. Y esto lo encontramos en el artículo 90, que también ya lo habíamos visto en anteriores clases, no solamente por este tipo de contrato. El artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Creo que lo habíamos visto en la segunda o la primera clase. Todo pues se enlaza al mismo punto. Debe de estar inscrito en el registro público del comercio. ¿Vale? Si alguien me puede ahí dar lectura, por favor, al 90 de la Ley General, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los puntos? A ver, 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante el notario de las personas que otorgan la escritura social o por suscripción pública. Ese es el 90. Ok. Bueno, entonces, la escritura constitutiva que se otorga ante el fedatario público y se inscribe en el registro público del comercio debe contener las cláusulas a que se refiere el artículo 91. ¿Me puedes ahí apoyar, por favor, Pau? Sí, artículo 91. La escritura constitutiva de sociedad anónima deberá contener, además de los datos adheridos por el artículo 6, los siguientes. 1. La parte exhibida del capital social. 2. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 4 del artículo 125. 3. La forma y términos que deba pagarse la parte insoluta de las acciones. 4. La participación de las utilidades concedidas a los fundadores. 5. Nombramiento de uno de los comisarios. 6. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto a las disposiciones legales, podrán ser modificadas por voluntad de los socios. Correcto. Entonces tenemos 6 puntos importantes de este artículo. El primero es especificar la parte exhibida del capital social. El segundo es especificar el número, valor nominal y naturaleza de las acciones. El tercero sería el determinar los intereses constitutivos para los fundadores. El cuarto sería indicar la forma, términos y condiciones en que se ha de pagar la parte insoluta de estas acciones. El quinto sería nombrar a uno o varios comisarios. Y el sexto sería el señalar tanto las facultades de la Asamblea General de estos accionistas, así como para los términos y condiciones para que este órgano delibere, ¿vale? Entonces, asimismo, la escritura constitutiva debe contener las cláusulas a que se refiere el artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es aplicables a todas las sociedades mercantiles, a todas. Y luego nos pasamos al siguiente punto. Ahora vamos a hablar de la constitución sucesiva o por suscripción pública, ¿vale? Esta forma de constituir a la sociedad anónima, implica básicamente los mismos requisitos de forma que la constitución simultánea. Lo que varía es el orden en que se debe cumplir dichos requisitos. Y en primer lugar, los socios fundadores deben de depositar por duplicado en el registro público de comercio un proyecto de estatutos que contenga las cláusulas con los datos a que se refiere el artículo 6º y el 91, que también ya le dieron lectura, y este proyecto queda en el registro público para su exhibición a terceros con el objetivo de que posteriormente se adhieran otros socios, tal y como lo menciona el artículo 90 de la misma ley. En segundo lugar, están las personas que se adhieren al proyecto de estatuto
y deben suscribirse en el registro público del comercio y su solicitud, perdón, debe incluir los datos que señala el artículo 93, a saber, ¿qué nos dice el artículo 93? Dice, artículo 93. Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares de programa y contendrá 1. El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. 2. El número expresado con letras de las acciones suscritas desde su naturaleza y valor. 3. La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición. 4. Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la determinación de estos. 5. La forma de hacer convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las reglas conforme a las cuales deberá celebrarse. 6. La forma de la suscripción. Y 7. La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos. Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al suscriptor. Correcto. Bueno, entonces, en tercer lugar, los suscriptores deben de depositar en el banco asignado las cantidades a aportar para el pago de sus acciones. Esto nos lo dice el artículo 94 de la misma ley. Y el cuarto lugar, todas las acciones deben quedar suscritas en un plazo de 1 año contado a partir de que se depositaron los estatutos en el registro público del comercio. Vencido este plazo, si no se ha suscrito todas las acciones, los demás suscriptores quedan liberados de exhibir las aportaciones prometidas para constituir el capital social. Entonces, por el contrario, si venció este plazo, se suscribieron todas las acciones, los socios fundadores procederán a convocar a la asamblea constitutiva. Esto lo dice el artículo 99, ¿vale? ¿Qué nos dice el artículo 99? Si quiere, yo lo leo, maestra. Por favor, Iris. Ok. Suscrito al capital social y hecha las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de 15 días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva en la forma prevista en el programa, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Correcto. O sea, se exigen. Muy bien. Ok, bueno, entonces finalmente en la Asamblea Constitutiva los socios aprobarán la constitución de la sociedad y se procederá a la protocolización ante un notario público del acta constitutiva y de los estatutos para posteriormente inscribirla en el registro público del comercio. Y ahora, hablando de capital social, el capital social se integra con las aportaciones de los socios y en este caso están representados por las acciones, ¿vale? Entonces, el capital social es un concepto contable jurídicamente y el capital social forma parte del patrimonio. No es un bien en sí mismo, sino que un instrumento jurídico de protección para los acreedores de la sociedad, ¿vale? Entonces, las acciones, en una definición, en las sociedades anónimas, el capital se divide en unidades o partes iguales, que como ya lo mencionamos, están representadas por acciones, ¿vale? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Están representadas por acciones. Para efectos de pues de lo que estamos mencionando, las acciones son títulos de crédito, es decir, un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo que en el mismo se consigna. Esto no lo menciona el artículo 5. Y las acciones tienen diferentes valores. El valor nominal de una acción es la expresión en términos monetarios de cada parte del capital social. Este valor no necesariamente es el valor real de la acción y el valor real es la expresión en términos monetarios del resultado obtenido después de dividir el patrimonio social entre las acciones. El valor nominal y el valor real no necesariamente coinciden con el valor del mercado, que es la expresión en términos monetarios para una oferta y demanda de los accionistas, ¿vale? Entonces, las acciones ordinarias y acciones preferentes. Existen diversas clases de acciones.
pero una de las principales es la que atiende a los derechos de la acción que confieren a los socios. Y este criterio está reconocido en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las clasifica en dos. La primera es acciones ordinarias y acciones preferentes. Tomen nota de ahí. ¿Me pueden apoyar con el artículo 182? Ya lo tengo yo, no sé, Pau, tú sí también ya lo tengas. Lo ando buscando. Por favor, Ok. entonces, Iris. Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Fracción primera, prórroga de la duración de la sociedad. Fracción segunda, disolución anticipada de la sociedad. Fracción tercera, aumento o reducción del capital social. Fracción cuarta, cambio de objeto de la sociedad. Fracción quinta, cambio de nacionalidad de la sociedad. Fracción sexta, perdón, transformación de la sociedad. Fracción séptima, fusión con otra sociedad. Fracción octava, emisión de acciones privilegiadas. Fracción novena, amortización por la sociedad de sus propiedades, de sus propias acciones y emisiones de acciones de goce. Décima, emisión de bonos. Fracción onceava, cualquiera otra modificación del contrato social. Y fracción décima segunda, los demás asuntos por lo que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Correcto. Entonces, las acciones ordinarias confieren todos los derechos patrimoniales y corporativos establecidos por la ley a sus tenedores, mientras que las acciones preferentes confieren derechos corporativos limitados a sus tenedores a cambio de mayores derechos patrimoniales. Las acciones preferentes solo dan derecho a sus tenedores a votar en las asambleas extraordinarias y tienen ciertas limitantes para integrar los órganos de la sociedad. En cambio, a cambio de esta limitación en los derechos corporativos, tienen derecho al pago de dividendos en un orden preferente a las acciones ordinarias, pues no puede realizarse la distribución de los dividendos a los tenedores de las acciones ordinarias sin antes haber pagado dividendos a los tenedores de las acciones preferentes, y esto lo marca la ley de un 5%. Entonces, el dividendo de las acciones preferentes es acumulativo, es decir, si por cualquier razón el cierre del ejercicio social no se reparte dividiendo a los socios, entonces se acumula para el siguiente ejercicio social y así sucesivamente. Esto no sucede con acciones ordinarias, pues si en el cierre del ejercicio social no se reparten los dividendos, estos no se van a acumular, ¿vale? Entonces, las acciones preferentes también tienen derecho de la prelación sobre las acciones ordinarias de recibir una cuota de liquidación cuando se ha resuelto el dividir a la sociedad. Y luego tenemos la emisión de las acciones. Las acciones deben expedirse en un plazo máximo de 1 año, contado a partir de la fecha que se le otorgó la escritura constitutiva. Mientras tanto, puede expedirse certificados provisionales. Esto nos lo dice el artículo 124. ¿Me pueden apoyar, por favor? ¿Qué dice a la letra? Pau, ¿ya lo tienes? Si quieres, léelo tú. Este nos va a hablar de la emisión de las acciones, ¿vale? El Ahí póngale 120 una notita, algo así, porque esto es importante. dice 124. Los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda 1 año, contando a partir de la fecha del trato social o de la modificación de este,
en que éste se formalice el aumento de capital. Mientras se entregan los títulos, podrá expedirse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por títulos en su oportunidad. Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales dentro de un plazo que no excederá de 2 meses, contando a partir de la fecha del contrato social. Los duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos en el caso que la ley lo señale. Correcto. Y ahora vamos a hablar del contenido. De acuerdo al artículo 125 que está adelante, las acciones deben contener los siguientes datos. Ahí también pónganle un asterisco a su ley y dice que deben de contener pues el nombre, nacionalidad y domicilio del tenedor. 2, denominación, domicilio y duración de la sociedad. 3, la fecha de la constitución de la sociedad y datos de su inscripción en el registro público de comercio. El siguiente es importe del capital social, número y valor de las acciones. Luego tenemos el monto de las exhibiciones que haya realizado hasta el momento el tenedor. El siguiente sería serie y número de acciones. Luego tenemos derechos y obligaciones conferidos al tenedor de estas acciones. Y por último, pues no debe de faltar la firma autógrafa de los administradores de esta sociedad. Y dentro de la estructura de la sociedad anónima, nos menciona que la sociedad anónima opera a través de diversos órganos. A saber, pues el órgano deliberante es el órgano de administración y el órgano de vigilancia. El órgano deliberante es el órgano de las sociedades anónimas. Esta es la parte de la Asamblea General de los accionistas. Este es el órgano supremo de dicha sociedad y esto lo encontramos en el artículo 178 de la misma ley, que nos menciona que la Asamblea General de Accionistas se integra por todos los socios y se encarga de tomar las decisiones que afectan la existencia misma de esta sociedad. Y tenemos a los tipos de asamblea. La Asamblea General de Accionistas que se reúne con regularidad y dependiendo de la frecuencia y las decisiones que se tomen en una reunión, las asambleas se clasifican en asamblea constitutiva, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria y asamblea especial. ¿Vale? Tenemos 4 entonces. Se los vuelvo a repetir, hagan su anotación. Estas se dividen, se clasifican en asamblea constitutiva, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria y asamblea especial. ¿Cuál es la asamblea constitutiva? Es aquella en la que los socios se reúnen para aprobar la constitución de la sociedad y la adopción de los estatutos. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 100 de la misma ley. Luego tenemos la asamblea ordinaria. Las asambleas ordinarias se celebran por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses siguientes de la cláusula del ejercicio social y esto lo encontramos en el artículo 179 y 181 de la Ley General. El artículo 8 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone lo siguiente. El ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1 de enero del año en que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará a la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, en caso de que no se realice la asamblea ordinaria correspondiente, los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social pueden solicitar al administrador o consejo de administración o a los comisarios que realicen la convocatoria respectiva. Si hay un plazo más bien de 15 días que no se realiza la convocatoria solicitada, entonces la autoridad judicial podrá realizar la convocatoria a solicitud de por lo menos el 33% del capital social. Y esto lo encontramos en el artículo
184. Profesora, yo tengo una duda. La Dime. sociedad civil, siempre va a ser, puede ser también sin fines de lucro, entonces ya no está, bueno, las que son sin fines de lucro ya no estaría regulada entonces por la sociedad mercantil, ¿verdad? Ya nada Exacto, más sería por la civil. exacto, toda la razón. ¿Por qué? Porque entonces no hay un fin, ¿vale? Bueno, o sea, hay un fin, pero no, en este caso no es monetario. No monetario, ok. Ujú, correcto. Entonces, bueno, de esto, pues llevar a cabo las asambleas ordinarias es de especial importancia para los socios y pues en ellas se aprueban el balance general de los ejercicios social y correspondiente y se decide la distribución de dividendos entre los accionistas. Esto lo encontramos en el artículo 19. Asimismo, en esta asamblea se nombran a los administradores y a los comisionarios, ¿vale? Esto está en el artículo 181. Luego vamos a pasar a la asamblea extraordinaria. Y en las asambleas extraordinarias se realizan en cualquier tiempo para tomar algunas de las siguientes decisiones. Solo son algunas de muchas. Tenemos, por ejemplo, la prórroga de la duración de la sociedad. Tenemos también la transformación, fusión o disolución de una sociedad, ¿vale? Puede haber también un aumento o reducción del capital social. Tenemos también la emisión de acciones privilegiadas o de bono. Y tenemos el cambio del objeto social o cualquier modificación de los estatutos. Todo esto lo vamos a ver dentro de la asamblea extraordinaria, ¿vale? Y luego tenemos a la asamblea especial. Las asambleas especiales tienen por objeto reunir a los tenedores de una clase de acción para poder deliberar sobre una proporción que pueda afectar a sus derechos. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 195. ¿Alguien me puede apoyar ahí? 195 de la Ley de Sociedades. Artículo 195. En caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aceptada previamente por la categoría afectada reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría exigida para las modificaciones al contrato constitutivo, el cual se computará con relación al número total de acciones de la categoría que se trate. Las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen los artículos 179, 183 y del 190 al 194 y serán prescindidas por los accionistas que designen los socios presentes. Correcto. Ahí pónganle un asterisco. Eso es importante. Luego tenemos la convocatoria. Y para llevar a cabo la asamblea es necesario cumplir con determinados requisitos, los cuales tienen como objetivo evitar tanto el conflicto de intereses entre los administradores y los accionistas, como el conflicto de intereses entre los accionistas mayoritarios y los accionistas que sean minoritarios, entre los accionistas de una clase y pues de otra, ¿no? Y luego tenemos la facultad para convocar a la asamblea. La facultad para convocar a los accionistas para celebrar una asamblea corresponde al administrador y administradores. Esto lo encontramos también en el artículo 183, ¿vale? Los accionistas no tienen derecho a convocar a una asamblea. Los accionistas solo tienen derecho a solicitar al administrador o consejo de administración o a los comisarios que realicen la convocatoria respectiva y en determinados casos la solicitud será hecha a la autoridad judicial. Esto lo menciona el artículo 184. Una pregunta, maestra. ¿Los administradores pueden ser vitalicios o dentro de las cláusulas se pone cada cuándo se tienen que renovar o existe una votación o cómo finalmente pues ellos lo estoy yo como que entendiendo como que son pues tienen el sartén por el mango, no sé cómo se puedan remover o cómo la ley cómo lo pone. Bueno, dentro de la misma reunión, ellos son los únicos que pueden remover
al administrador, ¿vale? Son los únicos que pudieran hacer una modificación de quién puede o no puede ser el administrador. O no sé si será tu pregunta. Sí, 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 ¿Sí? más que nada porque sí lo veo a veces como que pues muy autoritario, como una pequeña dictadura, porque no lo veo como que tan fácil de remover, lo veo como que más complicado porque pues si están finalmente como que de acuerdo un grupo de personas, pues ya se llevaron al baile a los demás. Es lo que ahorita Correcto. como que trato de ver cómo se puede desligar o de alguna manera tener más participación, pero pues no, no se puede, nada más están a merced de lo que pues digan los demás, ¿no? Por eso yo creo que son a veces un poco peligrosas. Sí, bueno, y esto va a depender obviamente del capital o en la práctica, es así, depende del capital que hayan aportado y el tiempo, a lo mejor el administrador sea el que haya tenido mayor tiempo y haya sido de los principales, ¿no? Digamos, el socio fundador. Y pues es muy difícil de removerlo por eso, porque pues le dan ese respeto, pero pues ya va, hay más autoritario. Esa parte, tienes razón, Pau. Bueno, entonces eso lo encontramos en el artículo 184, ¿vale? Y hablamos ahora de la publicidad. La convocatoria dice que debe de publicarse en el periódico oficial y corresponde a los periódicos de mayor circulación, como ya lo sabemos, con una anticipación de 15 días anteriores a la fecha en que se llegue a celebrar dicha asamblea. Esto lo encontramos en el artículo 186. Y si hablamos del contenido, la convocatoria debe incluir la orden del día, la cual consiste en una lista de actos que se realizarán y de los temas que se discutirán o se van a deliberar, según esto lo menciona el artículo 187. Y luego tenemos las sanciones. El incumplimiento de los requisitos para convocar a los accionistas sanciona con una nulidad de la asamblea según el artículo 188. ¿Me puede apoyar alguien con el 188 que nos habla respecto del incumplimiento? Sí, maestra, lo tengo. Toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores será nula, salvo que el momento de la votación haya estado representada por la totalidad de las acciones. Por la totalidad, correcto. Y ahora vamos a hablar del quórum, ¿vale? Para que una asamblea pueda llevarse a cabo o sus deliberaciones produzcan efectos, es necesario cumplir con los requisitos de asistencia mínima que está establecido pues en la ley. Y para que tengan lugar las asambleas ordinarias, es necesario que éstas presenten los tenedores de las acciones representativas de por lo menos la mitad del capital social y sus resoluciones se toman por mayoría de votos y esto lo dice el artículo 189, ¿vale? Es la mayoría de los votos. Y en el caso de las asambleas extraordinarias, se requiere que estén presentes de los tenedores las acciones que representen por lo menos 3/4 partes del capital social. Sus resoluciones se toman por mayoría de votos de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital. Esto está en el artículo 190 de la ley y por cualquier razón, incluida la falta del quórum, no puede llevarse a cabo la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Se realiza una segunda convocatoria y si se trata de una asamblea ordinaria, se celebra y delibera sin importar el número de votos presentes. Y se trata de una asamblea extraordinaria y esta es necesaria para las decisiones que se lleguen a tomar por el voto de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Esto lo encontramos también en el artículo 191. Ahora, de las actas. Las discusiones y deliberaciones tomadas en una asamblea de accionistas debe hacerse constar en el libro de las actas y las actas deben estar firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 194. ¿Me pueden apoyar? ¿Qué dice el 194?
Si quiere yo, maestra. Gracias, Pau. Dice, las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta ley establece. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse en el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante notario. Las actas de asambleas extraordinarias están protocolizadas ante el fedatario público. Correcto. Muy bien. Póngale allí un asterisco. Maestra, Dime, Iris. en la ley que yo estoy manejando, además de lo que comentó Paulina, en el último párrafo de que las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante el notario, yo también tengo un párrafo más, un Ujú. renglón más, dice, e inscritas en el registro público del comercio. Y a Ok, mí a sí me ha lo mejor tocado ver eso, que en Siger, cuando estoy checando algo, en Siger sí suelen aparecer, o sea, aparte de la acta constitutiva y todo, así como asambleas, actas de asambleas, vaya, suelen aparecer ahí, que me imagino que es a lo que se refiere esto, que después de una asamblea, estas mismas se suben a Siger, perdón, al registro público de comercio. correcto. Sí, y la mayoría de todas las actas deben de estar inscritas, como bien lo mencionamos, en el registro público, ¿vale? Pero sí, es importante lo que mencionas. Y yo creo que, pues toda la razón, en el sistema que tú utilizas, pues ahí te puedes dar cuenta que puede, pues, haber algo diferente, pero que va encaminado hacia lo mismo, ¿vale? Gracias, Iris. Ahora, hablando del órgano de administración, el órgano de administración de las sociedades anónimas está integrado por el administrador único o el consejo de administración. Y este órgano se encarga de tomar las decisiones diarias para desempeñar las actividades de la sociedad. Y los administradores pueden ser nombrados entre los accionistas o terceros extraños a la sociedad. Esto nos lo menciona el artículo 142 y este nombramiento solo puede recaer en una persona física, según lo menciona el artículo 147. Las personas designadas como administradores deben otorgar una garantía para poder desempeñar su cargo, ¿vale? Y bueno, ahí tiene mucha relación a lo que me preguntaba Pau hace ratito. Me pueden apoyar justamente en esto al respecto de desempeñar el cargo. Nos menciona el artículo 152. ¿Qué nos dice el artículo 152? ¿El 152 o el Uh -huh. 147? 152. Habla de las personas designadas como administradores. Mm, Los estatutos o la Asamblea General de Accionistas podrán establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. Y estaba leyendo, maestra, el 147, que precisamente habla de eso de los Del administradores, nombramiento. Ajá. que los cargos de administrador o consejero y de gerente son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante. Correcto. Ay, muy buen punto. Ahí anótalo porque creo que viene una preguntita al respecto de eso. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia se integra por el comisario o comisarios, esto según el artículo 164, y su función es vigilar los actos de los administradores. La posición de los administradores crea incentivos para que estos realicen actos que los beneficien a costa de los socios. Por esta razón, los comisarios vigilan la actuación de los administradores, o según esto, ¿verdad? Este cargo puede ser desempeñado por los mismos socios o terceros extraños y la sociedad, no obstante, está imposibilitados para ser administradores de la sociedad anónima las personas que están inhabilitadas para ejercer el comercio, empleos,
los empleados, perdón, y familiares de los administradores, según el artículo 166. Entonces, tenemos aquí un breve resumen. El artículo 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos define a las sociedades anónimas como la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Y de acuerdo a esta definición, la sociedad anónima se constituye bajo una denominación social. La denominación es la palabra o palabras que identifican a una sociedad y que forma libremente, es decir, con cualquier palabra o frase. En la sociedad anónima, los socios tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, pero solo están hasta el monto de sus acciones, es decir, su responsabilidad es limitada. Esta es la característica que ha hecho que las sociedades anónimas sea el tipo social preferido por encima de otros tipos sociales. Luego tenemos que existen dos procedimientos para constituir una sociedad anónima. La primera dijimos, constitución simultánea o por comparecencia ante un fedatario público. Y el segundo dijimos que era la constitución sucesiva o por suscripción pública. Y dijimos que la principal obligación de los socios es realizar aportaciones para constituir el capital social y las aportaciones están representadas por acciones que son títulos valor, ¿no? El valor de las acciones representa una unidad o partes iguales del total del capital social y existen diversas clases de acciones, pero una de las principales es la que atiende a los derechos de la acción y confiere a los socios. Y conforme a este criterio, las acciones se dividen, dijimos que en dos. La primera son acciones ordinarias y la segunda son acciones preferentes. La sociedad anónima opera a través de diversos órganos, a saber, entre estos, pues es el órgano que deliberadamente, el órgano de administración y el órgano de vigilancia, ¿vale? Órgano de administración y órgano de vigilancia. El órgano deliberante se encarga de tomar las decisiones que afectan la existencia misma de la sociedad anónima y recae en la Asamblea General de Accionistas. Y el órgano de administración se encarga de la toma de las decisiones relativas a la actividad diaria para la cual fue constituida la sociedad anónima. Y recae sobre el Consejo de Administración. Entonces, el órgano de vigilancia se encarga de supervisar la actuación del órgano de administración y recae sobre el comisario. Todo esto pues ya lo vimos. Entonces, en base a todo lo que vimos y sus anotaciones, en este momento voy a enviarles el cuestionario. En sus palabras no necesito que me abunden demasiado. Son la verdad muy sencillas las preguntas y todo fue lo que vimos en la clase. Nada más de un segundo. En lo que se lo voy a mandar a Carlita y ahorita que se los mande al grupo. Maestra, ¿por cuál medio le vamos a hacer llegar las respuestas? Les voy a dar 15 minutos y vamos a compartir las respuestas, ¿les parece? Va a ser como una dinámica aquí. Por eso no quiero que se extiendan porque si no, pues podrían hacer casi un ensayo. Entonces quiero algo sencillo, pero que respondan las preguntas y las vamos a compartir. Si estoy bien o estoy mal, pero no importa. El fin es que ustedes tengan ese conocimiento, ¿vale? Y que, pues, resolvamos las dudas. De eso se trata. Ok, maestra, gracias. Sí, nada, deme un minutito porque
estaba lento aquí, ¿esto? Listo, licenciada Carlita, por favor, si me haces favor de enviárselos al grupo, porque yo no estoy en el grupo. O si me puedes añadir, estaría muy bien para que no te anden molestando. No sé si la licenciada está un poco ocupada, no escucha mi audio. ¿O será que ustedes me pueden añadir? Déjame ver, pero creo que no, porque no tenemos de administrador. Ah, es cierto. Sí, sí, tienes razón. No, maestra, por mi parte no estoy de administrador, entonces no puedo. Ok. Bueno, entonces, ¿les parece si les dicto las preguntas? Sí, maestra, Están está bien. sencillas. Sí. O no sé si las quiera mandar a mi correo y ya yo las Ah, mando. por correo, ¿verdad? También podría ser. Sí, maestra, le paso el correo. Ándale, pues. Ya se lo pasé. A ver, me lo Y pasas, por ahorita se favor. los hago yo. Sí, se lo Ay, mandé por por el favor. chat Pero es que yo no estoy en ese grupo. del Zoom. Mira, no tengo nada. Estoy en el de segunda generación, licenciatura, pero, Maestra, en el chat del Zoom. perdón. Ok, a ver. O por aquí, a ver, déjeme ver si puedo hacerles llegar el archivo. Déjame ver. Creo que Está sí. bien, maestra. Ujú, mucho mejor.
Listo, ya se los envié por el chat. Sí, maestra, ya llegó. Correcto. Entonces, 15 minutos, ¿verdad? Les doy 15 minutos y ahorita los vamos desglosando, ¿vale? No, tampoco piensan que con esto los voy a reprobar o no. Entonces, Sí, nos vemos ahorita en maestra, 15. gracias. Gracias.
¿Listo, chicas? ¿Cómo van? Bien, maestra, ya voy en la última. Correcto. Nada más que en la primera, maestra, es cómo define la ley de sociedades o es cómo se divide o cómo es, no le entendía la primera. Ok. ¿Cómo define la ley de sociedades mercantiles a la sociedad anónima? Esto en base al artículo, Ok, que así como tal claro, aparece en ya. la ley. Ok. Ujú. Ok, listo, maestra. ¿Listo? Ok. Pues vamos a darle lectura y vamos comentándolo. Bueno, entonces vamos a compartir, ¿vale? ¿Cuál fue su respuesta de la primera, Iris? Mm, la primera, que la sociedad anónima se compone por socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Correcto. Pau, ¿estás por ahí? Sí, tiene como denominación particular una frase y se limita al pago de sus acciones, es decir, es limitada la responsabilidad a sus acciones. Ok, muy bien. Ambas coinciden. Bueno, entonces la segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son las reglas de la denominación de una sociedad anónima? Sus respuestas fueron, me siento como en Atínale al precio. Ujú. Ok, yo tengo que son dos socios como mínimo, un ¿Correcto? contrato social, exhibición de dinero en efectivo, exhibición de cada acción Sí. y la otra, pues el cómo se puede crear, que es la ante una comparecencia de notario Ok, ante el o fedatario público. ante el fedatario público. Ajá. Correcto. Pau, Tendría que regirse bajo los términos mercantiles. Se manejan con acciones, las cuales pueden ser ordinarias o preferentes. Tienen órganos administradores de vigilancia y deliberantes. Y ok, todos los sujetos a porcentajes de acuerdo a a las acciones obtenidas. correcto. Muy bien. Ay, perdón, es que estoy en las preguntas. Nada más estamos conectados, ¿verdad? ¿Nosotros? Sí, Sí, ok. La tercera dice, ¿qué tipo de responsabilidad tienen los socios por las deudas de la sociedad anónima? ¿Su ok, yo le respuesta cuál puse fue? que fue responsabilidad civil. Para ti, Pau? Su tipo de responsabilidad es limitado, nada más a sus acciones, no pueden tocar su patrimonio. Correcto. Ahí sí, tienes razón, Pau. Hablamos de esa parte en la que decíamos que son limitadas sus acciones. O sea, sí deben de responder a las deudas, pero siempre y cuando hay ese limitante. Y eso es en base a las acciones que ellos hayan declarado, entonces, ante el fedatario público, ¿no? No pueden tocar exactamente el patrimonio, correcto. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuáles son los tipos de constitución de una sociedad anónima? Ok, constitución simultánea o constitución sucesiva. Y en otras palabras, también está comparecencia ante una fe pública o suscripción pública. Correcto, Iris. Pau, Igual, simultánea o ante un notario y sucesiva por suscripción pública. bien. La siguiente es, ¿qué es una acción? Yo tengo que es un capital social dividido en partes iguales. Ok, para ti, Pau.
Es un título que tiene algún valor, que puede ser un valor por el total del capital, es decir, lo que se tiene entre las acciones obtenidas, o un valor ante valor comercial ante el mercado. Correcto. En pocas palabras, para ambas son títulos de crédito, ¿vale? Entonces, en la siguiente dice, explique qué clase de acciones existen. En base a lo que vimos, ¿cuáles recuerdan? Acciones preferentes y acciones ordinarias. Son las únicas dos que recuerdo. Ok, Pau. Igual acciones ordinarias o preferentes, bueno, acciones ordinarias y preferentes. Recuerden, las ordinarias, se confieren todos los derechos patrimoniales y corporativos, y los preferentes son derechos corporativos limitados a sus tenedores, ¿ok? Ambas están bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los órganos de la sociedad? Ok, yo tengo que ser el órgano de vigilancia, administración y deliberante. Ok, Yo también tengo órganos administrativo, de vigilancia y deliberante, aunque después más adelante no encontré nada sobre el administrativo, nada más sobre el vigilante y deliberante. ok, pero sí son los tres, deliberante, administrativo y de vigilancia, ¿vale? ¿En qué consiste el órgano deliberante? Yo tengo que se integra por todos los socios, todos los accionistas y se encarga de tomar decisiones sobre la sociedad. Ok. Igual integrado por los socios y deben de tener por lo menos más del 30% para poder participar en las decisiones, según lo que estuve leyendo. Socios que tengan menor del 30%, entendí que no pueden participar en las decisiones. Ok, bueno, en el órgano deliberante, recordarás nada más ahí que es el órgano supremo de la sociedad, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 178, ¿vale? Ahí hagan esa anotación. 178. Luego tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿en qué consiste el órgano de administración? Ok, yo tengo que se encarga de administrar la sociedad, puede realizar todo tipo de operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Ok, Pau. Está a cargo de uno o varios mandatarios, ya sea temporales o revocables, y pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Ok, bueno, nada más ahí. Recuerden que está integrado por el administrador único o el consejo de administración, y esto lo encontramos en el artículo 143. Ahí háganle esa anotación. Artículo 143. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el órgano de vigilancia? ¿Cuál es su fin? Vigilar o cerciorarse de la adecuada administración. Correcto. De ese no encontré yo otra cosa ¿No? diferente, nada más, bueno, encontré ahí que no se pueden poner parientes consanguíneos y personas inhabilitadas para ejercer el comercio en este punto. Ok. Bueno, pues sí, están a cargo de vigilar los actos de los administradores, y esto lo encontramos en el artículo 164, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿cuántos tipos de asambleas hay? Eran 4. Bien. Ajá, 4. Constitutiva, ordinaria, extraordinaria y especial. Correcto. ¿Estamos en lo mismo, Pau? Sí, lo mismo. Bien, correcto. Y la última, ¿verdad? Eran 12. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo una asamblea? Bien, bueno, yo tengo que es los requisitos, la convocatoria de con 15 días antes de la reunión de la Ujú, asamblea y ya ujú. después de ahí, poner, no, nada más, es que no, la confundí con el artículo 125 maestra, Ok. de que poner Pau. nombre, nacionalidad, domicilio, denominación, lo confundí con eso. Ok, ok. Sí, no te preocupes. Yo tengo convocatoria, orden del día. Bueno, para que se pueda celebrar es la Sí. convocatoria días antes, la orden del día, y que se cumpla lo que se dice en la orden del día. No se pueden tocar temas ajenos a los que no se propusieron en la orden del día. El quórum mínimo
y la presencia de los representantes. Y por último, plasmar en el libro de actas lo que se dijo en la asamblea. Correcto, esa es la respuesta. Pues bueno, creo que las puse a pensar el día de hoy. Fue un Faltó poco una dinámica. maestra. No, son 12, ¿no? A ver, no faltó cuáles son. Ah, sí, perdón. Sí, maestra, perdón, me Ok, equivoqué. no, no te preocupes. Gracias, Correcto. maestra. No, al contrario, gracias a ustedes por ser participativas, chicas. Pues ya me despido, ya les robé unos minutos de más. Espero que pasen una noche agradable y gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Igualmente. Bye. Bye.